El 31 de julio de 2015, un crimen múltiple en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, sacudió al país entero. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a montar el tablero de este caso pieza por pieza. Vamos a colocar cada rostro, cada dato, cada contradicción, como si fueran hilos en un mural de investigación, para intentar entender las claves de un crimen que casi una década después sigue gritando por justicia. La primera pieza que vamos a poner en nuestro tablero es este número, 5. 5 personas. Fueron encontradas en un apartamento de la calle Luz Saviñón, y todas, absolutamente todas, con terribles huellas de tortura y un tiro de gracia en la cabeza. La brutalidad, desde el primer minuto, fue la señal de que esto no era un crimen cualquiera. Y es justo aquí donde empieza el verdadero nudo de todo este asunto. Porque la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, lo que sería la Fiscalía, construyó una narrativa oficial, y lo hizo rapidísimo. Pero a medida que empezamos a colocar las pruebas en el tablero, esa versión, empieza a desmoronarse, a hacer aguas, y revela un abismo de inconsistencias. Para poder entender el porqué de este crimen, lo primero es entender el quién. Así que vamos a colocar ahora en nuestro tablero las fotos de las 5 víctimas. Porque sus historias, sus vidas, son fundamentales para descifrar las posibles líneas de investigación. Sobre todo, y esto es clave, aquellas que las autoridades decidieron ignorar casi desde el principio. La primera ficha, nuestro primer rostro en el tablero, es Rubén Espinosa, un fotoperiodista que se dedicaba a documentar movimientos sociales y la violencia en el estado de Veracruz. Su cámara, era muy incómoda para el poder. De hecho, y fijaos qué dato, había huido a la Ciudad de México apenas un mes antes, buscando refugio. ¿Por qué? Porque había recibido amenazas directas por su trabajo, muy crítico con el gobierno local de Javier Duarte. Justo al lado de la foto de Rubén colocamos la de su amiga, Nadia Vera, antropóloga, activista, promotora cultural y también una voz muy crítica en Veracruz. Como Rubén, había sido hostigada y amenazada por organizar protestas. Y como Rubén, también buscó refugio en la capital pensando, claro, que aquí estaría a salvo. La siguiente pieza es Maile Virginia Martín, una modelo de origen colombiano. Y ojo aquí, porque esto es crucial para entenderlo todo. La investigación oficial decidió, y digo decidió a propósito, centrarse casi por completo en ella. Toda su historia oficial se construye a su alrededor. Su coche, un Ford Mustang, fue robado de la escena del crimen y se convirtió en otra pieza central, pero solo para la versión de las autoridades. Yesenia Quirós era la más joven. Con apenas 18 años, había llegado desde Baja California a la capital, para estudiar y para abrirse camino como maquillista. Ella era una de las que vivían en el apartamento. Todos sus sueños, quedaron rotos esa tarde. Y finalmente, Alejandra Negrete, madre de 3 hijas. Aquel era su segundo día de trabajo en ese apartamento, haciendo la limpieza. Una víctima que simplemente estaba en el lugar y el momento equivocados. Su historia y su dignidad también fueron prácticamente borradas por la narrativa que se quiso imponer. Venga, ahora vamos a fijar la cronología en nuestro tablero. Es vital que entendamos los tiempos, los momentos clave, porque cada minuto que pasa nos cuenta algo y, sobre todo, revela las primeras y garrafales fallas de la investigación. A ver, analicemos esto. El crimen ocurre en algún momento cerca del mediodía. A las 3:02 de la tarde los asesinos se van. Pasan más de 4 horas hasta que se descubre todo. Pero lo más alarmante, lo que de verdad clama al cielo, es el final. Las autoridades tardaron casi 2 horas en llegar y asegurar la escena del crimen después de recibir el aviso. Es un tiempo valiosísimo que se perdió para siempre. La propia escena del crimen hablaba por sí sola. La violencia fue metódica, fue extrema. Esto no es un simple robo que se complica y sale mal, de ninguna manera. El nivel de saña sugiere que querían enviar un mensaje muy claro. Y un detalle clave que tenemos que clavar en el tablero con una chincheta roja: no forzaron la entrada. Esto nos dice que las víctimas conocían a sus agresores o que les dejaron entrar bajo algún tipo de engaño. Con todo este escenario sobre la mesa, la Procuraduría de la Ciudad de México montó y presentó su propia versión de los hechos. Vamos a analizarla, porque esta es la historia que las autoridades querían que todo el mundo se creyera. El móvil oficial fue simple, casi diría que conveniente. Un robo de drogas que salió mal. Y punto. Toda la narrativa se construyó sobre una única víctima, Maile Virginia Martín, y su supuesta conexión con el narcotráfico, ignorando por completo de un plumazo el perfil y las amenazas más que documentadas que pesaban sobre Rubén y Nadia. Y claro, para sostener esa versión detuvieron a 3 hombres. Y fijaos en los perfiles. Un exconvicto por violación y un expolicía condenado por tortura. Personas con historiales de violencia que la verdad encajaban a la perfección en esa narrativa de un crimen pasional y brutal. Eran, por así decirlo, los culpables ideales. Pero es aquí donde la versión oficial empieza a hundirse.
Sus confesiones, que eran la base de todo el caso de la Fiscalía, estaban repletas, pero repletas de contradicciones. Uno dice que se fue antes de que pasara nada, el otro que esperó fuera y escuchó los disparos. Es que no coincidían ni en lo más básico. Es un castillo de naipes. Y ahora sí. Ahora vamos a empezar a poner en el tablero todas esas piezas que la investigación oficial convenientemente se dejó en la caja. Estas son las evidencias, los contextos que no solo desafían, sino que directamente destrozan la historia del simple robo. Esta pieza es una bomba. Es la voz de Nadia Vera en una entrevista grabada nada menos, nombrando con nombre y apellidos a la persona a la que más temía. Esto no es una suposición, es una declaración pública. Era una línea de investigación directa, clarísima, que la Fiscalía decidió ignorar en cuestión de horas. Esta es la pregunta lógica, la pregunta del millón, que la versión oficial es incapaz de responder. Los robos, incluso los de drogas, no suelen terminar con la tortura metódica y la ejecución de todas y cada una de las personas que hay en el lugar, incluyendo a una trabajadora del hogar. Es que la violencia fue totalmente desproporcionada para el supuesto móvil. Y aquí, atentos, es donde los hilos de nuestro tablero se conectan de la manera más alarmante. 1. La línea de investigación de Veracruz se cerró en un suspiro. 2. Los detenidos denunciaron torturas, lo que derrumba sus confesiones. Y 3. Lo más grave, descubierto no por la policía, sino por las familias. Uno de los presuntos asesinos era familia directa de un alto cargo de la propia Fiscalía. Y no solo eso, un teléfono de esa familia estaba allí, en el lugar y a la hora del crimen. Al final, después de poner todas las piezas sobre el tablero, la imagen que vemos no es la de un caso resuelto, para nada. Es la de una investigación que está plagada de negligencia, de omisiones y muy posiblemente de un encubrimiento en toda regla. Se acerca una década. 10 años. Hay 3 hombres condenados, sí, es verdad, pero el caso está muy lejos de estar cerrado. El verdadero motivo del crimen sigue en la sombra. Los autores intelectuales, si los hubo, nunca han sido identificados. Y las preguntas importantes siguen ahí, en el aire, sin respuesta. Esta frase de la hermana de Rubén, Patricia Espinosa, lo resume todo. Resume la tragedia de esta investigación. Han sido las propias familias, en mitad de su dolor, las que han tenido que convertirse en detectives, las que han encontrado las pistas que las autoridades parecían decididas a no ver. Y esta es la reflexión final que nos deja el tablero del caso Narvarte. Porque esto no es solo la historia de 5 asesinatos. Es un retrato crudo de la impunidad. Es un cuestionamiento profundo sobre si el sistema de justicia en México está diseñado para encontrar la verdad, o tal vez para construir la versión que resulte más conveniente para el poder.